¿Sabes qué es la talasofobia? Se define como el miedo irracional y persistente al mar o a grandes cuerpos de agua. Las personas que padecen talasofobia experimentan una gran ansiedad cuando se encuentran cerca del mar o incluso al pensar en él. Este miedo puede manifestarse de diversas formas, como pánico, sudoración, taquicardia o dificultad para respirar. Queda claro qué es la talasofobia, pero ¿tienes idea qué podría provocarla? Desencadenar semejante impacto de terror absoluto a una persona que tan solo el pensar en el océano ya lo haga sudar y temblar así se encuentre en medio de un continente. Para empezar, es natural temerle a lo desconocido, a lo que pensamos o creemos nos podría lastimar de alguna manera, ya sea por el miedo racional a ahogarse, el sentir esa desesperación por querer respirar pero lo único que entra en los pulmones es agua, o también por el temor natural de creer que algún animal marino nos va a atacar. Si a alguien debemos agradecer por incrementar esta fobia, sin duda es a Hollywood. Con películas como Tiburón. Amenaza en lo profundo. Terror en lo profundo son tan solo algunos ejemplos de que seres aterradores y extremadamente peligrosos que habitan en las profundidades del mar. Además, también existen videojuegos como The Serena Expedition. Subnáutica. Y Siren Rex María, estos son solo algunos ejemplos que desatan el terror y el miedo absoluto en las personas con esta fobia. De todas formas siguen siendo películas y videojuegos, pero, cuando la cosa cambia realmente, es cuando miramos los sucesos verdaderos. Casos reales de misterios marinos como The Bloop, Julia y Slowdown, el que definían como un tren deteniéndose en las profundidades del mar. Son casos reales de sonidos captados por hidrófonos en diversas partes del océano. Ahora que entramos en materia, es cuando te contaré sobre el poco conocido caso de Ursula Mayer, un caso que extrañamente no se conoció en el mundo, cuando en realidad, debió ser algo que dejaría sin palabras a toda la humanidad. Ocurrió de la siguiente manera: el 10 de septiembre del año 2013, la deportista Ursula Mayer, una chica apneísta de tan solo 24 años, era una gran promesa del buceo libre, pero su último descenso sería en las aguas del Atlántico Sur, cerca de Ciudad del Cabo. Úrsula, después de meses de intensa preparación, buscaba la manera de autosuperarse con su récord de 150 metros, intentando en esta ocasión descender a 200 metros en apnea dinámica con aletas. Úrsula contaba con un equipo de profesionales en caso de alguna emergencia, personal que la atendería y le ayudaría en caso de algún accidente en las profundidades del mar. Así que ese día, Úrsula, acompañada por su equipo, que incluía a su pareja y entrenador Alexei Streeter, comenzó con sus ejercicios rutinarios para empezar a sumergirse. Fue alistando su equipo para preparar su descenso poco después del mediodía. Tienes que saber que quienes practican este deporte usualmente intentan no llevar nada consigo que les pueda generar resistencia al momento de ascender de las profundidades, de manera que Úrsula llevaba consigo una pulsera avanzada que permitía monitorear su profundidad, temperatura corporal y niveles de oxígeno en tiempo real. Cuando todo estaba listo, empezaron a descender en el frío y oscuro océano. Al llegar a los 40 metros de profundidad, Streeter y otro buzo se detuvieron, dejando que Úrsula continuara su solitaria inmersión hacia las profundidades, permitiéndole concentrarse para poder intentar romper su propio récord de 150 metros, una distancia bastante grande para ser honesto. Lo que comenzó como una inmersión normal, pronto se convirtió en una pesadilla cuando,
Úrsula, tras alcanzar los 147 metros, se detuvo de golpe y empezó a ascender lentamente. Alexei y el resto del equipo solo podían mirar sorprendidos las pantallas, mirando atentamente que Úrsula efectivamente se detuvo y empezó a subir muy lento. Esto desató en todo el equipo un miedo terrible, pensando en que quizás pudo haber sufrido algún calambre o algo que la afectó físicamente. Sin embargo, a los 120 metros, algo totalmente inexplicable y aterrador ocurrió. Su rastreador, de un momento a otro, mostró un repentino y acelerado descenso. Su temperatura corporal subió a 70 grados centígrados y sus niveles de oxígeno cayeron peligrosamente. Aterrados por lo que veían, solo oraban para que Úrsula se encontrara a salvo y que su pulsera se hubiera desprendido. Finalmente, su señal se perdió a una asombrosa profundidad de 487 metros. Alexei y otros buzos intentaron rescatarla, pero al no tener un equipo ideal para descender a esa profundidad, solo pudieron llegar a los 200 metros antes de verse obligados a regresar. Pasaron los minutos, esperando que de alguna manera milagrosa Úrsula volviera a la superficie, pero esto jamás ocurrió. Se dice que cerca del lugar del incidente hay una grieta marina de dimensiones colosales en la que se piensa y se cree que muchas criaturas marinas gigantescas desconocidas habitan. A pesar de la búsqueda exhaustiva, el cuerpo de Úrsula nunca fue recuperado. Aunque la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea, AIDA, lo catalogó como un trágico accidente, el incidente sugiere otra cosa. ¿Qué te imaginas que pudo haber ocurrido allá abajo? ¿Acaso eres de los que piensa que algún tiburón de grandes proporciones fue el causante de su desaparición? ¿O eres de los que piensa que algo mucho más grande y desconocido que un tiburón fue quien hizo detener el descenso de Úrsula y ella empezara a ascender lentamente intentando escapar hasta que fue atrapada por aquello? Es algo que nunca sabremos. Ahora, existen casos similares de este tipo, en donde no solo personas sino animales marinos han desaparecido misteriosamente. Existe un caso muy popular el cual ocurrió en el año 2013, se trataba básicamente de un grupo de biólogos marinos australianos que lograron capturar a un tiburón blanco de aproximadamente 3 metros. Sin duda alguna un enorme animal, pero pequeño dentro de esta especie. Aún así, a este le instalaron en una de las aletas un rastreador, básicamente buscando analizar las rutas que frecuentaba aquel tiburón. Cuando lo liberaron, empezaron a leer todos los indicadores: profundidad, distancia, temperatura, velocidad y ubicación. Pasaron 4 meses desde la liberación de aquel tiburón, y todos los días era estudiado, registraban su velocidad, profundidad, ubicación, temperatura y rutas frecuentes, pero, una mañana, los monitores empezaron a mostrar datos totalmente desquiciados y nunca antes vistos. Para empezar, los monitores indicaban que el tiburón había empezado a descender a gran velocidad a una profundidad mortal para muchos animales marinos, por instinto y por más pequeño que pueda ser su cerebro. Estos animales saben hasta dónde pueden descender antes que su propia vida corra peligro. Sorprendidos por el suceso, también empezaron a notar que la temperatura del tiburón no bajaba, al contrario, esta empezaba a subir hasta aproximadamente los 30 grados. Cuando lo normal era que por descender a semejante profundidad, los fríos y oscuros abismos oceánicos bajaran la temperatura del tiburón. Sin palabras por lo sucedido, estos datos se mantuvieron por 8 días en los monitores de los biólogos, notando que aquello subía en ciertas ocasiones y volvía a descender a las profundidades del mar. Otro caso bastante similar al de Úrsula Mayer fue el de Natalia Molchanova, otra mujer que practicaba apnea a profundidad y de igual manera desapareció sin dejar rastro. Natalia Molchanova, considerada una de las buceadoras de apnea más grandes de la historia, desapareció trágicamente durante una inmersión en el mar cerca de la isla española de Formentera en 2015. En este caso, ella no contaba con pulseras guías, ella solo contaba con una sonda que les permite guiarse hasta determinada profundidad. ¿Qué habrá ocurrido con Natalia? ¿Habrá sufrido el mismo destino que Úrsula? ¿Acaso el responsable de la desaparición de Natalia también fue una criatura marina desconocida de gigantescas proporciones?
En verdad es irreal lo que habita allá abajo, solo nuestra imaginación nos permite tener un vistazo del cómo es en verdad el fondo del mar y qué tipo de criaturas colosales y titánicas habitan allá abajo. Si lograste llegar hasta este punto del video, no me queda más que agradecerte y espero que lo hayas disfrutado. Sería increíble si me apoyaras con un like, pero sobre todo con tu suscripción. Somos Noche, explorando los misterios.